Buenas noches, hermanos y amigos. Una nueva oportunidad nos regala Dios de volver a encontrarnos. Muy bienvenidos a todos los que se están conectando en esta noche. Felicitaciones, han llegado temprano y qué lindos que están. Gracias, muchas gracias también por los mensajitos que van dejando por aquí, por sus bendiciones, por sus muestras de afecto. Nada en este tiempo puede impedir que estemos conectados y más juntos que nunca. Así que le damos muchas gracias al Señor por esto. Bueno, muy bien, vuelvo a saludar a todos los que se están conectando en esta noche. Muchos besos voladores a mis nietos hermosos, a Bruni, a Isa, a Matu y a todos los niños de CDB. Un beso muy, muy grande para todos ellos. Hoy retomaremos nuestra capacitación con respecto al panorama de la Biblia. Y el último libro que estuvimos viendo, recuerdan, fue el libro de Josué, del cual les compartí la fichita con los datos más sobresalientes de dicho libro y también un mensaje de inspiración para nuestros corazones. Ya que el estudio de su palabra no solo nos traerá conocimiento, sino guía y reflexión. Este es el objetivo de esta capacitación. Recordad lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos todo lo que es verdad y para hacernos ver lo que en nuestras vidas no está bien. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Bueno, como esto es una capacitación y vos tenés parte activa en esta noche, hoy la ficha no te la voy a poner acá en la pantallita, la vas a tener que armar vos. Así que prepara tu cuaderno y tu lápiz para comenzar a tomar nota. ¿Estás listo? Bien. Hoy voy a compartirte acerca del libro de Jueces. Este término, en el hebreo, sofetín, podría significar también líderes o jefes. El término alude al estilo de gobierno de Israel desde la muerte de Josué hasta que Saúl es coronado rey. Pero por sobre todas las cosas, Dios era el gran juez sobre Israel. Jueces 11:27 lo dice con claridad. El pueblo de Israel reconocía intelectualmente que Dios era el juez. Sin embargo, en el capítulo 21, verso 25, de hecho es el último texto de este libro de Jueces, dice lo siguiente. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía correcto según su propio criterio. Tristemente, durante el largo periodo que siguió a la muerte de Josué, Israel pasó por un reiterado ciclo de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación. Este era un círculo vicioso siempre en el pueblo de Israel. Apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación son los temas principales de este libro. Desde una cosmovisión cristiana, el mensaje de Dios en el libro se ve reflejado en dos categorías que se repiten muchas veces. La primera es rebelión y pecado. Anotá. Es decir, la disposición del pueblo para abandonar a Dios e ir detrás de los ídolos. La segunda categoría que vemos en el libro es pacto y redención, es decir, la restauración del pueblo que hace Dios en su gracia y según su pacto. Claramente, el libro de Jueces muestra tres conceptos definidos acerca de Dios, acerca del hombre y acerca de la salvación. En el capítulo 2, versos 11 y 12, muestra claramente la severidad de Dios, quien no toma livianamente que el pueblo que proclama ser su pueblo abandone sus caminos divinos, pero asimismo muestra la misericordia de Dios, que se compadece cuando sus hijos claman a Él. Esto está en el capítulo 2, versos 16 y 18, aún cuando las dificultades del pueblo son resultados de sus propios errores. Este es el concepto que Jueces muestra acerca de Dios.
habla de la severidad de Dios, pero también habla de su gran misericordia. En cuanto al hombre, presenta una imagen lamentable de la condición humana. Con qué facilidad el pueblo estaba listo para dejar a Dios e ir tras dioses o tras la cultura pagana. Toda coincidencia con la realidad es pura casualidad. En el capítulo 19, muchos incidentes vergonzosos muestran a dónde puede llegar la degradación humana. Hasta los 3 jueces más memorables, que fueron Gedeón, Jefté y Sansón, fueron héroes con grandes defectos. Con respecto a la salvación, el libro muestra claramente que la salvación no es solamente o no está relacionada solamente con el perdón de los pecados de un individuo. El pecado tiene consecuencias sociales que pueden afectar a toda la sociedad. Por lo tanto, cuando Dios trae salvación a una sociedad, trae salvación a una nación y también trae salvación a las personas en forma individual. En este libro también vas a encontrar la prefigura de Cristo. Los jueces eran agentes de Dios para liberar al pueblo de diferentes enemigos, pero Jesús es el mayor de esos agentes, ya que confrontó a Satanás y a su ejército, liberando al pueblo de Dios de sus enemigos. Este libro es anónimo, pero la tradición se lo atribuye a Samuel. Se escribió aproximadamente en el año 1050 a.C. El libro de Jueces continúa la historia divina de Dios forjando a su nación. Sin embargo, es un periodo negativo en la historia del reino de Dios. Después de los emocionantes días de victoria con Josué, aparece Jueces para advertirle al pueblo de Dios que no debe descuidar su relación con Él. A esta altura, mis hermanos, este libro antiguo de Jueces nos está resultando muy cotidiano. Dios llamándonos la atención de una u otra manera a restablecer, a reanudar, a fortalecer o tal vez hoy a comenzar una relación con Él. Dios usa miles de formas para llamarnos la atención. Hoy está usando esta pandemia a nivel mundial para que la humanidad pueda finalmente levantar sus ojos y decir, no podemos. Ni todos los conocimientos, ni todas las riquezas alcanzan. Solo Dios puede intervenir a favor de la humanidad en medio de esta situación. Si las naciones se rinden a Él, Él tiene la solución a esta pandemia mundial. El capítulo 6 que yo te quiero leer, quiero que escuches con mucha atención. Dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Estaban escondidos, estaban guardados, estaban distanciados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, todo el ganado, aún los burros. Dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas, en camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que toda la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta.
esto dice el Señor Dios de Israel. Yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di tus tierras. Te dije, yo soy el Señor. No debes rendir culto a los dioses en cuya tierra ahora vive, pero no me hiciste caso. Y después el ángel del Señor vino y se sentó debajo de un gran árbol que pertenecía a Joás. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Y entonces, y escucha, presta mucha atención porque de esta palabra quiero reflexionar hoy junto con vos. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso ellos no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró a Gedeón a los ojos y le dijo, ve tú con tu fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy el que te envía. Pero Señor, se excusó Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más pequeño de toda la tribu de Israel. Mi clan es el más débil de toda la tribu y yo soy el de menor importancia en mi familia. Y el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Y sigue la historia. A medida que la desarrollemos te la voy a ir contando. Uno de los jueces más prominentes de este periodo es Gedeón. El versículo 13 que te leí dice, Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Eso se preguntó Gedeón. Yo el jueves pasado te decía que no es tiempo de distracción hoy. Creo que Gedeón un poco estaba distraído. ¿Sabes por qué? Porque todavía no se había dado cuenta que quien estaba hablando con él era el mismo ángel del Señor. Porque en el verso 22 lo va a aclarar. Dice, cuando Gedeón se dio cuenta que era el ángel del Señor quien le hablaba. Y muchas veces el contexto que nos rodea o las circunstancias nos hacen desviar nuestra atención de lo esencial, mis amados. Y preguntamos como Gedeón, ¿cómo me está ocurriendo esto a mí? ¿Y sabes por qué? Porque pronto nos olvidamos del tesoro que hay en sus promesas, que están contenidas en sus palabras, como en Hebreo 13:5 que dice, no te dejaré ni te desampararé. Y el relato sigue hablando. Y el Señor no dejó que Gedeón siguiera con sus dudas y sus preguntas, porque claro, sí que vos y yo somos alegadores, ¿verdad? En el verso 14 dice que lo miró. Me encanta esta expresión, que no está puesta ahí por azar. Dios tiene sus ojos abiertos de día y de noche sobre nuestras vidas. Y mirándolo a los ojos le dijo, ve con tus fuerzas, esas fuerzas que tienes, que yo soy el que te envía. Porque Dios no está contando con la fuerza de Gedeón, ni siquiera está contando con la tuya, ni está contando con la mía. Él cuenta con su propia fuerza y con su propio poder para darnos el bien que necesitamos. Pero otra vez la duda, la excusa, el verso 15. ¿Y qué te parece si ahí pones tu nombre en lugar de Gedeón? Yo pondré el mío. Y entonces Gedeón pregunta, ¿cómo lo haré?
Soy el menor de mi familia. Mi grupo es el más pequeño. ¿Qué podríamos hacer? Y Dios, con su paciente bondad, nos pregunta, como le preguntó a Gedeón, ¿no te envío yo? Dios conocía de antemano el corazón de Gedeón, tal como conoce nuestra condición. Sabe que somos débiles, de poca fe, dubitativos y aún desconfiados. Pero aún así el Señor le siguió hablando a Gedeón, tal como nos habla hoy. El verso 16 dice, yo estaré contigo, Gedeón, y destruirás a todos sus enemigos. Y sé que vos por ahí estarás escribiéndome, amén, amén, amén. Sin embargo, Gedeón necesitaba algo más, una señal. El verso 17, de verdad, muestra cómo era Gedeón y muestra cómo somos nosotros. Si de verdad cuento con tu favor, le reclama Gedeón, muéstrame una señal. La historia sigue mostrando a un Gedeón que confía más en sí mismo que en Jehová de los ejércitos. Y le pidió más señales a Dios. Primero, el ángel consumió la comida que Gedeón había traído de ofrenda. Luego, dejó un vellón de lana en la era 2 noches seguidas. Y le pidió que la primera noche la lana estuviese húmeda y el suelo a su alrededor estuviera seco. Y en la segunda noche le pidió al revés. Y Dios, obviamente, se lo concedió. ¿Sabes qué? Me alienta ver en la palabra de Dios que Dios no se desanimó con Gedeón. No pensaba en una nueva elección en su reemplazo. Dios no se negó a seguir confiando en Gedeón. Y mis amados, así es Dios con nosotros. Insiste, insiste hasta convencernos que Él está a nuestro lado y que cumplirá definitivamente su plan en nuestra vida. Y puede ser que hoy vos te sientas como Gedeón, débil, sin fuerzas, temeroso frente a todo lo que vivimos. Y tal vez pensás en el futuro, ¿verdad? Lo que viene es tan incierto. En tu trabajo, si es que aún lo conservás, Dios quiera que sí, pero tal vez lo has perdido y pienses, yo no soy el mejor, no estoy preparado para salir adelante y vencer todos los obstáculos que se presentan. Pero otra vez la palabra de Dios viene en rescate de Gedeón y viene en nuestro propio rescate, diciéndole a Gedeón y a nosotros, no importa lo que podés o no podés hacer, lo que sí importa es lo que yo, Dios, puedo hacer a través tuyo. Porque no se trata de vos, mi querido hermano, no se trata de vos, mi querido amigo que estás escuchando, se trata solo de Dios. Y la historia sigue. Dios insiste en que Gedeón vaya a luchar contra los madianitas, quienes eran sus peores enemigos. Yo ya te leí, ¿verdad? Lo que eran sus enemigos y ellos vivían escondidos, atemorizados. Gedeón, después de ver estas señales que Dios le permite ver, decide salir temprano al campamento con su ejército. Su ejército estaba formado por 30.000 soldados. Resulta que cuando Josué está decidido a salir a la batalla, Dios le sale al encuentro y le dice que eran demasiados guerreros. Bueno, yo creo que vos y yo nos hubiéramos sentido como Gedeón. Hubiéramos querido salir de ese lugar, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Dios conoce el corazón del hombre. Y por eso le dijo que eran demasiados guerreros. ¿Sabes por qué?
Porque Dios sabe que después de las victorias y los éxitos nos olvidamos de darle la gloria a Él y la atribuimos a nosotros mismos. Eso está en el capítulo 7, verso 2. Creo que a esta altura de la historia, Gedeón quería salir de la escena. Y si hubiésemos estado ahí, vos y yo hubiésemos hecho lo mismo. En primer lugar, le dice que los que tengan miedo de ir a la batalla, que se vuelvan a su casa. ¿Y vos ya sabés cuál fue el resultado si conocés la historia? 20.000 se volvieron. O sea, quedaron 10.000. Le quedaron 10.000 de los 32.000. Luego Dios le dice, otra vez, Gedeón, creo que son muchos. Y le da una nueva consigna. Quienes beban el agua del manantial lamiendo del hueco de su mano el agua, se quedarán a tu lado. Resultado, solo le quedaron a Gedeón 300 soldados. Mis amigos, mis hermanos, Gedeón de los 32.000 se quedó con 300 hombres. ¿Verdad que es inaudito? ¿Verdad que es ilógico y yo diría hasta absurdo? ¿Cómo lograría Gedeón la victoria con solo 300 hombres? Humanamente era imposible, pero en el mismo momento el Espíritu de Dios que moraba en Gedeón le recordó: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo y salvarás al pueblo de los madianitas. Sí, mi hermano, pone amén y amén en tus comentarios. Esta nueva orden del Señor iba en contra de todo razonamiento humano. ¿Y sabes qué? Eso es lo que Dios quería que pasara en la vida de Gedeón. Y es lo que Dios quiere que pase con vos, con nosotros. Mis amados hermanos, yo anhelo comprender la gran misericordia que Dios tiene conmigo. Y espero que vos también anheles lo mismo. Dios sigue confiando en Gedeón. A pesar de esto, Dios sigue confiando en Gedeón y lo alienta a seguir. Él conoce nuestra debilidad, como te dije, conoce nuestro carácter, nuestra tendencia al pecado, pero igual nos ha elegido. Hermano, Él nos ha elegido y no se ha equivocado. Él cree que podemos lograr el propósito, el plan que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Mira, los que se ven a sí mismos como los más grandes, como los más fuertes, como los más capaces, como los más sabios, difícilmente puedan escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu Santo, porque confían, como dice la palabra, en su propia prudencia. Pero los que son humildes, con un corazón sencillo, dispuestos a reconocer sus errores, sus propias limitaciones, estos sí tendrán la capacidad de escuchar claramente la voz de Dios y su perfecta voluntad, porque un corazón contrito y humillado no despreciarás vos, oh Dios. Así también dice su palabra. Dios, esta vez, sin esperar que Gedeón, le pidiera otra señal, le permitió escuchar a los soldados madianitas que también tenían miedo. Capítulo 7, verso 14. Dice que Gedeón sube al campamento donde están los madianitas, se esconde y escucha hablar a un soldado diciendo que tenían mucho miedo. Pero no solo eso, lo escucha contar el sueño. Y dice que cuenta este sueño, dice que ve como un pan que rueda por el campamento y cae sobre el ejército de los madianitas.
Y este soldado madianita interpreta el sueño y dice, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, varón de Israel. ¿Qué te parece, hermano? Gedeón, por voluntad de Dios, porque Dios le permite, escucha de la voz de un pagano, de su propio enemigo, que Dios le va a dar la victoria. Oh, mi Dios es maravilloso. Y mis amados, después de escuchar esta declaración en boca del enemigo, Gedeón volvió al campamento. ¿Y sabés qué dice la palabra? El capítulo 7, verso 15, que se inclinó en adoración ante el Señor. Y con certeza en su corazón le dijo a sus 300 hombres, Dios les ha entregado en sus manos a los madianitos y a todo el campamento. No dijo, Dios me ha entregado en mis manos. Los incluyó. Dijo, Dios les ha entregado la victoria. Y así fue como Jehová lo envió a la victoria a Gedeón, tal y como se lo había prometido. Los madianitas fueron sorprendidos y encandilados por las antorchas de los 300 soldados y entraron en pánico y confundidos pusieron espada uno contra otro de sus compañeros. Mi hermano y amigo, hoy que estás escuchando esta palabra, escucha la voz de Dios. En medio de las luchas, en medio de los obstáculos que parecen invencibles y en situaciones familiares que te parezcan insuperables, aún frente al pecado arraigado en el corazón de los hombres y de las mujeres y en el temor que se huele en este ambiente, Dios te dice, varón, mujer, esforzado y valiente, yo estoy contigo. Enfrenta tus luchas con tu poca fuerza, porque yo soy el que te esfuerzo. Yo soy el que te perdono. Yo soy el que te aliento. Yo soy el que te proveo. Yo soy el que te lo promete. Y yo soy el Dios fiel que cumplo con lo que prometo. Dejemos, mis amigos y mis hermanos, que Dios alimente hoy nuestra fe. Creámosle a Él, como Gedeón le creyó y pudo ver la victoria. Hagamos lo mismo, si querés, como Gedeón, probemos al Señor. Gedeón se inclinó en adoración, reconociendo que toda la fuerza y que todo el poder solo vienen del Señor. Él se rindió. Nosotros necesitamos rendirnos ante Él y adorarle. Y yo en esta noche quisiera invitarte, si es que te has sentido identificado con esta palabra, quisiera invitarte a que me acompañes a hacer esta oración. Y ahí donde estás, repetí conmigo. Señor, hoy abro mi corazón voluntariamente y aunque sé que vos conocés todo de mí, quiero confesar que soy débil, que no sé cómo enfrentar mis batallas y mis miedos, pero hoy al escuchar tu palabra me inclino ante vos y me rindo. Señor, y pido perdón por mis pecados. Y te ruego que tu Hijo Jesús sea de ahora en más el Señor de mi vida. Y que tu Espíritu Santo guíe mis pensamientos y mi voluntad. Yo entrego, Señor, todas mis debilidades. Y recibo, decirle al Señor tu fuerza. Y declaro lo que en esta noche he escuchado, que vos estarás conmigo y me darás la victoria. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Doy gracias a Dios
si me has podido acompañar en esta oración. No es una simple oración. Si tus palabras salieron de tu corazón, han sido recibidas por el Señor de señores y Él responderá a tu clamor en esta noche. Mis queridos hermanos, ha sido muy grato compartir nuevamente con vos. Sigamos orando unos por otros, por nuestra ciudad, por nuestra nación. Oremos, hermanos, para que la luz del Evangelio alumbre a cada uno de los que están gobernando en este tiempo nuestra tierra y aún el mundo. A los médicos, a los científicos, a los infectólogos. ¿Sabes qué? Orá para que todo salga pronto a la luz. Y mientras lo hacemos, recordá que Dios está al control, que no ha perdido el control ni lo va a perder. Mientras hacemos esto, sigamos cuidándonos, hermanos. Les bendigo. Gracias por haber estado ahí. Que tengan un descanso reparador y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere. Chau, chau. Los abrazo en el nombre de Jesús.